adquirir durante muchos años. Así que bueno, la idea es un poco compartir conocimiento, compartir experiencia. Quizás no, no soy el más indicado para dar consejos, pero bueno, sí, por lo menos contarles muchas experiencias vividas y bueno, y también este, lo que tiene que ver con el negocio directamente, propiamente dicho, de la detección de incendios, bueno, todo lo que tiene que ver con los costos, las, digamos, las estrategias, muchas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, más allá del diseño, también otros factores que hoy en el mundo actual son determinantes, entonces es bueno también que puedan conocer eh, a lo largo de los años cómo ha ido cambiando diríamos, lo que es la tecnología. Si bien la tecnología de detección de incendio es muy conservadora, porque de hecho hoy trabajamos con equipos que hace muchos años que están en el mercado, también por una cuestión de la normativa, de las certificaciones, y eso hace que la tecnología tenga un cambio relativamente lento en comparación con otras tecnologías de seguridad, como es el caso de video, de control de accesos, que tienen muchísimos más cambios. Pero sí, bueno, a lo largo de los años ha ido cambiando la normativa, han ido cambiando las exigencias, los edificios que construimos son diferentes a los que se construían hace algún tiempo atrás, hay nuevos riesgos, entonces un poco también atender ese tipo de cambios que han habido en la industria de la construcción, a lo cual nosotros no somos ajenos y tenemos que adaptarnos. El cambio también de las nuevas tecnologías que están surgiendo, que vienen un poco a colaborar en aquellos casos donde la tecnología que habitualmente acostumbramos a diseñar por ahí no nos permite dar la mejor protección. Y bueno, vamos a ver todo ese tipo de cambios, vamos a ver también, más allá del diseño prescriptivo, las estrategias que tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar un proyecto de detección de incendio. Bueno, vamos a ir viendo todo ese tipo de condiciones que nos hacen, obviamente, replantear el diseño de un sistema. Muchas veces me toca ver proyectos que están diseñados de acuerdo con la normativa, pero que no contemplan algunas condiciones en los edificios y eso hace que después los sistemas no funcionen bien y den problemas, den falsas alarmas o directamente se dañen porque las condiciones ambientales no son las que el sistema está, diríamos, indicado. Bueno, todo ese tipo de factores es lo que vamos a ir revisando. Claro que sí, justo Horacio les estaba comentando todo ello porque Horacio es parte del equipo docente que va a dictar dentro del programa internacional en gerencia estratégica de detección de incendios. Este programa que dura 52 horas va a iniciar en el mes de junio, pero hoy quiero empezar, antes de iniciar el webinar, quiero hablarles de algo incómodo porque si trabajas en detección de incendios, seguramente esto te ha pasado, ¿no? Sabes instalar, sabes programar, sabes implementar, pero cuando toca liderar un proyecto completo, todo cambia. Empiezan los problemas, proyectos mal usados, sistemas sobredimensionados, perdón, proyectos mal sustentados, sistemas sobredimensionados o peor, mal dimensionados, pérdidas económicas, retrabajos, clientes insatisfechos. Y lo más duro, profesionales técnicamente buenos, pero que nunca fueron preparados para tomar decisiones. Y allí entendimos algo que cambia todo. El problema del mercado no es solo técnico, también es estratégico, porque un proyecto de detección de incendios no empieza con un detector,
empieza entendiendo el riesgo, empieza haciendo las preguntas correctas, empieza tomando decisiones que tienen impacto real, lo técnico, lo económico y lo humano. Y eso es lo que hoy no se está enseñando. Por eso creamos este programa, no para enseñar netamente normativa, ¿ya? Sino para formar profesionales capaces de analizar, sustentar, gestionar y liderar proyectos de principio a fin. Porque el mercado ya no solo necesita ejecutores, necesita personas que sepan tomar decisiones, que protejan vidas, que reduzcan pérdidas y que construyan proyectos realmente sostenibles. Y hoy quiero que analicemos, quiero que analices si estás listo tú para ese nivel. Y para hablar de todo esto, no queríamos traer a un docente, a un expositor solo, sino a alguien que realmente esté viviendo estos desafíos en campo, tomando decisiones reales y trabajando con proyectos a nivel internacional. Por eso hoy nos acompaña Horacio Álvarez. Nos va a compartir cómo se está abordando hoy la detección de incendios desde una visión mucho más estratégica. Bueno, muy bien. De Maribel, ¿tú me puedes confirmar si se ve la presentación? Yo apagué mi cámara para no tener problemas después con la internet. Sí, se ve clarísimo. Horacio, bienvenido. La sala es tuya. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien, como bien dice Maribel, la intención de este programa es abordar algunas puntas en la detección de incendios que habitualmente no estamos acostumbrados a ver en lo que tiene que ver con la normativa. Si bien la norma NFPA 72 abarca muchos conceptos y también se apoya en la NFPA 101, que es la norma madre, diríamos, de todas las normas de seguridad contra incendios y seguridad humana, eh, hay determinadas circunstancias, condiciones que no están del todo contempladas en la norma y obviamente tienen mucho que ver con la idiosincrasia, la cultura de cada país, ¿no? Yo tengo hoy por hoy la responsabilidad de atender 6 países de la región, muy similares en cuanto a algunas cuestiones culturales, todos compartimos el mismo idioma, pero sí tenemos diferentes condiciones, ¿eh? Por lo tanto, no es lo mismo diseñar un sistema de detección de incendio para, para Uruguay o Paraguay o Argentina que para Perú, Chile, Colombia, Ecuador, incluso países de Centroamérica. Primero porque tenemos diferentes condiciones ambientales que son muy importantes en el sistema, en el comportamiento de los sistemas. Tenemos algunas diferencias constructivas. Hay países que tienen un reglamento de construcción más exigente porque está basado mucho en la protección sísmica. Otros países no lo tienen. Hay países que utilizan como referencia la normativa europea, otros utilizan como referencia la normativa americana. Hay países donde se validan cualquiera de las normativas que vengan desde el extranjero, llámese NFPA, EN, ISO. Eso es muy, diríamos, muy variable de país en país. Si bien hay países, como es el caso de la región andina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, que están relativamente alineados en cuanto a la normativa que utilizan y el criterio de diseño, también hay cambios importantes en lo que tiene que ver con las condiciones ambientales, ¿no? No es lo mismo un sistema de detección de incendio que va a trabajar en un sitio a 200, 300 metros sobre el nivel del mar, que un sistema que se va a diseñar y se va a instalar en una ciudad que puede estar a 3.000 metros, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Eso tiene mucha implicancia, ¿ah? Entonces, son factores que a veces no son correctamente atendidos y que son muy influyentes en el comportamiento de los sistemas. Bueno,
Aquí como muestra un poco este primer slide, aquí hay un poco resumida la experiencia que tengo en el tema de detección y protección contra incendios. Yo comencé a trabajar en esta disciplina a fines de los 90, trabajando con sistemas de detección convencionales, después direccionables, para después pasar a los sistemas inteligentes. Tuve la experiencia y la suerte de trabajar también con sistemas de supresión, con agentes limpios, FM200, Novec 1230. Me tocó trabajar también con CO2, en sistemas de supresión. Me tocó también trabajar con sistemas hidráulicos, de rociadores, sistemas de preacción, sistemas de diluvio. Y muchas veces sistemas que trabajan muy interconectados con los sistemas de detección de incendios. Y bueno, un poco la intención de este plan, de este curso que vamos a realizar a partir del mes de junio con otros colegas, es compartir con ustedes cuál es nuestra visión desde el lado de la experiencia y desde el lado de la fábrica, del lado de la industria, en función de las diferentes requerimientos, de los diferentes requerimientos, de las diferentes situaciones que hemos visto a lo largo de los años en distintos países, ¿no? Les puedo decir sí que la mayoría de los casos hay mucha similitud, pero obviamente que en función del tipo de ocupación, en función de las condiciones ambientales, en función también de eh, las condiciones constructivas de las ocupaciones, de los edificios, es que los sistemas de detección de incendios tienen que considerarse dentro de esa estrategia, que no solamente abarque el diseño prescriptivo según la normativa o los códigos que existen en cada país, sino también en las condiciones reales en las cuales esos sistemas se van a instalar, si esos sistemas van a tener que ser escalables, si van a tener que tener conectividad para poder tener un monitoreo, una supervisión remota. Muchas veces no se consideran esas condiciones, esas funciones, y después cuando estamos en la instalación nos empiezan a pedir eh, que agreguemos nuevas funciones al sistema, y muchas veces nos encontramos con que el sistema que fue cotizado y comprado por el cliente final no está pensado para esas nuevas exigencias, esos nuevos requerimientos que van surgiendo a medida que nos vamos dando cuenta de las condiciones, las situaciones que el sistema de detección de incendios debe atender. Bueno, un poco lo que les comentaba, la normativa de aplicación en Latinoamérica. Nosotros tenemos la influencia que viene de, obviamente, países del hemisferio norte, o llamémosles del primer mundo, donde tenemos la normativa europea, que tiene mucha aplicación en algunos países, sobre todo países del Caribe, que son colonias de países europeos, donde sí la aplicación es de normas europeas, como es el caso de la N54, que es una norma para detección de incendios. También las normas ISO, que tienen una parte importante en detección de incendios y son de uso también en países que tienen influencia europea. Luego los países que estamos más bajo el paraguas de la NFPA 72, diría que es una gran parte de los países de Latinoamérica utilizan como referencia la NFPA 72. Algunos países la tienen adoptada como normativa de diseño, otros países la tienen adaptada, ¿tá?, para poder de alguna manera cumplir con la realidad de cada país. Convengamos que la NFPA 72, si bien es una norma que no obliga, es una norma que solamente hace recomendaciones, que están basadas en la ciencia, que están basadas en la experiencia empírica, que están basadas en el conocimiento de muchos años, de muchos expertos. No es una norma que tengamos que obligatoriamente cumplir a rajatabla, sino que es una norma que nos orienta y nos hace recomendaciones. Sí son obligatorios los códigos que tiene cada país, los códigos de construcción,
en el caso de algunos países los instructivos técnicos, en otros países el reglamento para la instalación de sistemas de detección de incendio, que sí son de aplicación obligatoria. En algunos casos son más laxos que la normativa internacional, en otros casos pueden ser incluso más exigentes y eso va a depender obviamente de la realidad de cada país. Luego tenemos entidades certificadoras de tercera parte que son en su mayoría organizaciones que se dedican a verificar el funcionamiento de los equipos diseñados para detección y alarma de incendio y a certificar que estos equipos están diseñados y fabricados y cumplen con los lineamientos de, por ejemplo, de la NFPA, de la N54, de las normas de UL, de las normas ISO, ¿no? Va a depender un poco de qué tipo de norma o código de producción, certificación. Eso es también lo que nos determina la entidad de tercera parte que aprueba ese producto. Bueno, los ámbitos de diseño e instalación de los sistemas. Obviamente que dependiendo del tipo de riesgo, el tipo de ocupación, nosotros vamos a diseñar sistemas de detección de incendios basados en diferentes eh, tecnologías, ¿no? No es lo mismo, como vemos acá, un edificio de oficinas que una sala de tableros eléctricos o que también una refinería petrolera, ¿no? Son riesgos muy diferentes donde nosotros vamos a tener que aplicar, además de lo que nos indique la normativa, de lo que nos recomienda la normativa, también algunas estrategias, porque los sistemas de detección de incendio, si bien su cometido principal es salvar vidas, también tienen como cometido evitar que se interrumpa la cadena de producción en el caso de la industria, evitar que se interrumpan procesos en el caso de una sala de telecomunicaciones, una sala de tableros eléctricos, una sala de datos, ¿no? Evitar también que hayan consecuencias sobre el medio ambiente, que tengamos, por ejemplo, en el caso de una refinería de petróleo, que tengamos un incendio que pueda generar derrame de combustibles, que ese combustible se pueda ir, si bien no debería suceder, pero que tengamos una condición que genere contaminación en el ambiente, que genere daños al ambiente y a los ecosistemas. Entonces, el sistema de detección de incendio es un ecosistema de productos, de dispositivos que tienden a ayudarnos a, primero, proteger nuestras vidas y la de los seres que están con nosotros, pero también de proteger los bienes, de evitar que tengamos daños a la propiedad y que tampoco tengamos consecuencias ambientales. Generalmente los incendios, cuando no tienen control, generan muchos daños a la propiedad, más allá del riesgo que representan para la vida humana, pero también generan mucho daño, mucho impacto sobre el medio ambiente. Vamos a conversar también sobre las funciones complementarias de un sistema de detección de incendio. Muchas veces estas funciones complementarias no son parte de las memorias técnicas. Yo he tenido contacto con muchas memorias de especificaciones técnicas de distintos países y a veces las especificaciones técnicas no mencionan de forma específica cuáles son las funciones complementarias que debe de cumplir un sistema de detección. Y eso hace también que cuando el integrador cotiza su propuesta comercial, el sistema que ofrece para cumplir con ese proyecto, luego se encuentra con que ese sistema que ha sido vendido e instalado no puede ejecutar funciones complementarias. ¿Ah? Entonces, es bueno que cuando nosotros estamos revisando un diseño que nos viene directo del proyectista, que nosotros hagamos una batería de preguntas para poder saber si cotizando, ofreciendo, instalando un sistema de detección de incendios convencional, vamos a poder proteger el riesgo y vamos a poder contemplar las posibles funciones complementarias que el sistema tenga que hacer. Normalmente hoy
han incrementado las funciones complementarias de los sistemas de detección de incendio. Aquí vemos algunas de las tantas funciones complementarias que los sistemas deben desarrollar. Al caso, por ejemplo, que tenemos edificaciones que cuentan con, bueno, escaleras seguras con presurización, salas de bombas de incendio, control de los ascensores, sistemas de supresión con agentes limpios, también tenemos control de humos, liberación de puertas controladas, corte de energía eléctrica, corte de aire acondicionado, corte de gas. Hay un montón de funciones complementarias que los sistemas deberían desarrollar. Primero, para cuando hacemos una detección de humo, tratar de cortar todas aquellas condiciones que pueden ayudar a la propagación de un incendio, es decir, tratar de que el fuego se quede sin comida o por lo menos se quede sin oxígeno. Esa es también una de las eh, prestaciones que tiene que hacer un sistema de detección. Si nosotros tenemos un sistema de rociadores, a veces está la discusión que un sistema de rociadores también es un sistema de protección de vidas, pero lo cierto es que los sistemas de rociadores no reaccionan con humo o con gases tóxicos, reaccionan con calor. Y eso hace que en determinadas condiciones no sean una solución adecuada para proteger vidas, están más bien para proteger los bienes o para evitar la propagación del fuego, controlar la propagación. Por eso es que nosotros hacemos énfasis siempre que la detección de incendio tiene que ser nuestra primer línea de defensa en cuanto a los sistemas activos para que no tengamos que lamentar fatalidades. Y obviamente que el diseño de un sistema de detección de incendio va a estar ajustado al tipo de ocupación. ¿Ah? Y tenemos que también un poco, eh, si bien es un factor determinante la carga de fuego, es decir, el, digamos, el riesgo latente que hay en un recinto, el combustible que tenemos en ese recinto, la energía calórica que ese recinto puede producir, también tenemos que considerar otras condiciones, como es el caso de, bueno, humedad ambiente, temperatura ambiente, corrientes de aire, todo ese tipo de factores que muchas veces no se consideran en el diseño, o sí se consideran en el diseño, pero después en la instalación, por desconocimientos, nosotros omitimos ese tipo de condiciones y después de ahí empiezan a venir los problemas. Lo peor que le puede pasar a un sistema de detección de incendio es que tenga generación de falsas alarmas. Un sistema de incendio que da falsas alarmas pierde credibilidad y va rumbo a terminar fuera de funcionamiento, fuera de servicio, porque no ha sido una solución adecuada al tipo de ocupación. Entonces nosotros tenemos que, dentro de nuestras estrategias, tenemos que poder adelantarnos a las condiciones en las cuales ese sistema se va a instalar. ¿Ah? Hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros estamos instalando sistemas de detección de incendios, sobre todo cuando hacemos detección de humo, porque hay muchas condiciones dentro de los ambientes que pueden ser factor de origen de falsas alarmas. Entonces también tenemos que considerar, obviamente con muchísimo más cuidado, las instalaciones en ambientes industriales. La industria en nuestros países, en su mayoría, plantea muchos desafíos y obviamente que eso varía de tipo de industria. No es lo mismo proteger la industria frigorífica que proteger la industria textil, que proteger la industria metalúrgica. Tenemos un montón diríamos, de condiciones que pueden hacer que tengamos que cambiar el tipo de tecnología, que tengamos que usar diferentes tecnologías para poder dar una solución que sea confiable y segura. Me pasa en lo personal que veo muchos proyectos que están basados pura y exclusivamente en el papel, donde se hace un diseño basado en un plano de un edificio o una edificación que todavía no está construido, pero que después, cuando empieza la construcción de ese edificio
y empiezan a aparecer nuevas condiciones, nos damos cuenta de que el sistema de detección de incendio que estamos instalando no va a poder dar la cobertura adecuada, no va a ser la solución más indicada para ese tipo de edificación, de ocupación. Entonces nosotros tenemos que tener una especie de eh, checklist para cada tipo de edificación, a los efectos de que cuando nosotros tenemos los recaudos técnicos, los recaudos gráficos, podamos aclarar muchas de nuestras dudas, muchas de nuestras consultas, que nos van a permitir después presentar una solución y defender esa solución. Porque obviamente cuando nosotros cotizamos una solución que por ahí está por encima de las especificaciones de un proyecto, obviamente que seguro es esa solución que vamos a presentar tenga un costo muy diferente a las soluciones que únicamente se rigieron por un diseño base. Y eso después, frente a un cliente final, frente a un diseño de desarrollador, frente a un inversor, implica tener que defender nuestra, diríamos, propuesta técnica, nuestra propuesta de valor, porque nos estamos apartando de las condiciones técnicas que se nos pidieron. Y eso suele ser bastante recurrente, en el cual muchas veces el que intenta cotizar a conciencia, como decimos en Uruguay, que trata de contemplar todas las condiciones, presenta su propuesta y queda desvirtuado porque tiene una diferencia de precio bastante importante con el resto de los que cotizan y que únicamente se rigen por los requerimientos del proyecto. Y luego pasa, y es siempre el mismo fin, que, bueno, se compra un sistema que se cotizó básicamente contemplando las prestaciones básicas que pedía el proyecto, y cuando ese sistema empieza a funcionar, nos damos cuenta de que es problema, da problemas, o por ahí no nos permite cumplir con otras prestaciones que vamos viendo sobre la práctica que van surgiendo, ¿no? Y este es otro caso, ¿no? Acá tenemos lo que tiene que ver con las condiciones de arquitectura que nos condicionan el diseño. Y esto es algo que lo veo en todos los países por igual. Aquí no hay ninguno que sea mejor que otro. Cuando el proyectista diseña un sistema de detección de incendio, obviamente lo diseña en función de los recaudos gráficos, de las condiciones que tiene la edificación al momento de ese diseño. El proyectista entrega su proyecto, se cotiza, se adjudica a un instalador, el instalador viene, ejecuta la instalación, pero luego se realizan cambios en la arquitectura de ese sitio y que muchas veces hacen que el sistema de detección de incendios instalado inicialmente ya no esté cubriendo, ya no esté cumpliendo con su cometido y eso haga que haya que hacer un rediseño y también modificar las instalaciones. Entonces, muchas veces un sistema convencional que fue efectivo, eficiente en una instalación inicial, luego de ciertos cambios en la arquitectura, termina siendo un sistema que ya no puede cumplir con los requerimientos y con la seguridad del local. Entonces, esta también es una condición muy recurrente en las cuales se refleja primero de que el sistema se instaló para cumplir con una obligación digamos, del municipio, de la ciudad, del país, de la provincia, del departamento. Instalamos un sistema, cumplió, certificamos, nos aprobaron en el local, ya podemos empezar a funcionar, tenemos las aprobaciones municipales, las aprobaciones de bomberos, pero luego empezamos a hacer reformas porque el negocio empezó a crecer, nos está yendo bien en el negocio y nos olvidamos de que el sistema de detección de incendio que se instaló al comienzo ya no nos va a poder proteger de la misma manera porque empezamos a agregar compartimentación horizontal, porque empezamos a agregar compartimentación vertical, porque tenemos nuevo recinto, ampliamos el área del comercio y eso obviamente que es una condición que debe ser atendida para que los sistemas de detección de incendios siempre estén alineados o siempre estén de acuerdo con el riesgo que nosotros tenemos en ese local.
Los cambios en la arquitectura, obviamente que influencian en el sistema, en la cobertura del sistema e incluso en el tipo de sistema. Un caso muy recurrente son los edificios de oficinas, donde habitualmente el edificio se construye y dentro de esos pisos no tenemos compartimentación, nada más que la compartimentación horizontal piso-techo y la compartimentación vertical del cajón de escaleras, de lo que tiene que ver con el ducto de ascensores, pero luego cuando esos pisos comienzan a eh, prepararse para recibir oficinas, ahí empezamos a tener cambios en la arquitectura. Empezamos a trabajar en la compartimentación, metemos cielo raso, piso técnico, los boxes de oficina, los pasillos de circulación. Y obviamente que ese cambio en la compartimentación nos va a obligar a revisar también el diseño de la detección de incendios. O sea que vamos a tener que, en caso ese, aumentar la cantidad de detectores, incluso aunque tengamos sobredimensionada la cobertura. Pero bueno, la compartimentación vertical y la compartimentación horizontal nos obliga a considerar nuestro diseño. Y luego, esto también es un tema muy largo que lo vamos a revisar más al detalle. Tenemos los costos de implementación de un sistema de detección de incendio, los costos directos, los costos indirectos y los costos ocultos. Los costos ocultos muchas veces son los que, cuando pasamos raya, terminan condicionando el resultado económico del proyecto, para los dos lados, no solamente para el lado nuestro como proveedor, sino también para el lado del cliente, del usuario, porque muchas veces a lo largo del desempeño de la instalación o de la obra, comienzan a aparecer las famosas desviaciones, ¿no? Donde cambios de arquitectura, modificaciones en el recorrido de los cableados, reubicación de dispositivos, eso todo empieza a generar costos que muchas veces pueden ser atendidos y en ocasiones no pueden ser atendidos. Y dentro de esos costos ocultos que tenemos a veces, hay costos que por ahí nosotros no consideramos en el costeo general de la instalación y que después terminan siendo un factor influyente. Imagínense en el momento actual que estamos viviendo, el incremento en el precio del combustible. Si nosotros tenemos que usar vehículos de nuestra empresa para llevar materiales a la obra, en ocasiones tenemos que llevar materiales y retirarlos porque no se utilizaron y para evitar que nos roben materiales de la obra. Todo ese tipo de condiciones que uno cuando está haciendo la cotización inicial no las toma en cuenta porque no se ven en un papel, no se ven en un plano, pero que después van a empezar a ser factores que van a ir en contra del resultado de la instalación, del resultado económico, ¿no? Y muchas veces eso termina generando ciertos roces entre el instalador y el cliente, porque bueno, porque la instalación no contempló ciertos factores que después iban a hacer incidentes en el resultado. El cliente final a lo largo de la instalación comenzó a hacer cambios, porque bueno, habían cosas que por ahí no eran funcionales diríamos, al destino de la edificación, y todos esos costos y esas desviaciones muchas veces terminan impactando y además incluso pueden terminar impactando en el funcionamiento del sistema, ¿ah? Porque nosotros en muchos lados, en muchos casos, nos hemos encontrado con que le recomendamos al cliente final que aquí tenemos que agregar un detector más, porque ustedes aquí pusieron un tabique, este tabique ocupa casi el 100% de la altura, necesitamos reforzar, y el cliente dice, bueno, pero ¿y la norma lo exige? No, en realidad la norma no, acá la norma local no dice nada al respecto. Bueno, si la norma local no dice nada al respecto, no lo consideremos. Entonces, ya ahí empezamos a tener esas desviaciones que pueden condicionar, más allá del resultado económico de la instalación, pueden condicionar también el funcionamiento, la cobertura de nuestra instalación.
Entonces vamos a revisar todos esos conceptos que de alguna manera influyen en el resultado de esa instalación. Vamos a revisar esas estrategias que tenemos que empezar a tomar en cuenta. Quizás no sean las mismas en todos los casos, pero sí hacernos de digamos, un cuestionario cuando estamos revisando un proyecto para que podamos considerar muchas condiciones que por ahí no están enumeradas en el proyecto, pero que después van a tener que ser atendidas y que pueden ser luego motivo de desviación económica, que pueden ser motivo de que el sistema no resulte ser adecuado para el edificio y que terminemos en una experiencia que no sea grata, tanto el instalador como también el producto, porque muchas veces el usuario final, en una condición de cólera, no habla de que el diseño no se hizo de forma correcta, habla de que la instalación que está hecha no funciona, que la marca del producto es mala y normalmente me atrevo a decir que en más de la mitad de los casos no es así, sino que se siguió un diseño que por ahí se basó en la normativa, se basó en la información que le dieron al proyectista, pero no se contemplaron algunas condiciones que después terminan siendo contrarias al buen desempeño del sistema. Entonces, hay que tener cuidado con eso y bueno, es parte de lo que vamos a compartir con ustedes junto a los demás colegas de las otras fábricas para poder darles herramientas que a ustedes les permitan tener una visión más proactiva de los proyectos de detección de incendio y obviamente les vamos a dar herramientas para que ustedes puedan defender después un proyecto, ¿no? Porque es muy fácil vender sistemas baratos. Normalmente todo el mundo quiere comprar la propuesta más barata, pero también es muy fácil que esas propuestas baratas después terminen en una mala experiencia para el usuario, terminen en una mala experiencia para nosotros. Y nosotros tenemos que empezar a trabajar, como decimos en algunos países, en la evangelización del mercado, en hacerle ver a nuestros clientes que la solución que estamos cotizando, sí, es un poco más cara, es verdad, tiene un costo diferente, pero nosotros estamos contemplando una serie de condiciones que van a ir en detrimento del proyecto que estamos manejando. O sea, que el proyecto por ahí no las consideró porque el proyectista no tuvo toda la información suficiente para poder considerarlas. Nosotros no vamos a culpar aquí a nadie por un diseño. Muchas veces el que diseña el sistema lo hace con la información que tiene a su disposición. Entonces nosotros vamos a tratar de adelantarnos y de generarle al usuario y de generarle ese cuestionamiento de que si está bien esto que estoy queriendo instalar o tengo que hacerle caso a los especialistas que también me están recomendando por ahí invertir un poco más de dinero, pero tener una solución que después en el largo plazo o durante gran parte del ciclo de vida de la edificación voy a tener una solución confiable, me voy a sentir protegido, esto no me va a dar problemas y vamos a tener una cohabitación con el sistema de detección de incendio que sea favorable. Por eso es que estamos con mis colegas de las otras fábricas trabajando con ISOMA en este plan, porque lo que queremos transmitir es justamente el concepto, la estrategia de cómo nosotros tenemos que ir un poco más allá de lo que nos pide por ahí un proyecto y después hacer entender al usuario final, tratar de que Hay entienda mejoras por qué cada vez nosotros que estamos. las edificaciones van avanzando. La detección. Entonces, bueno, un poco ese es el plan con ISOMA para poder compartir con ustedes eh, estos, estos ratos que vamos a tener de interacción, porque aquí la idea no es que nosotros hagamos un monólogo y ustedes todos estén ahí escuchando, sino que la idea es que podamos interactuar, que cada uno pueda contar sus experiencias,
que podamos tener un intercambio y bueno, y que todos podamos sacar de esta instancia eh, algo que nos sirva para el futuro, que nos permita ser más profesionales y bueno, y también diferenciarnos un poco de quienes únicamente cotizan un proyecto basándose en las indicaciones de la memoria técnica. Con esto yo no quiero decir que las memorias técnicas estén todas mal, tampoco quiero decir que tenemos que siempre apartarnos, pero sí está bueno que nosotros manejemos el concepto de hacerle ver al cliente, bueno, yo te estoy cotizando aquí lo que me pide el proyecto, pero yo recomiendo esta solución. Ah, pero esta solución es mucho más cara. Sí, pero esta solución contempla esto y esto. Entonces, seguramente vamos a tener que después entrar en una intermediación ahí con el cliente, a ver qué ajustes se pueden hacer, pero siempre con la mirada en ofrecerle al cliente una solución que no le dé problemas a él y que obviamente tampoco nos dé problemas a nosotros. Y bueno, un poco por aquí es la idea de esta primera charla con ustedes, este primer acercamiento. Y no sé si está Maribel por ahí ¿Qué tal si, para Horacio, que les damos nos... un espacio en caso tengan alguna pregunta sobre el tema que has tocado, que creo que todos nos hemos quedado con que quiero escucharte más? Pero bueno, no sé si chicos, alguien del grupo tiene alguna consulta en relación a los puntos, por ejemplo, que ha tocado Horacio, o en base a la experiencia que tiene Horacio, tal vez quieran hacerle alguna pregunta sobre algún proyecto o algún problema que estén teniendo o en relación a los conocimientos que quieran compartir también. En caso quieran compartir vamos a dejar ahorita, vamos a activar audios para poder compartir con Horacio. Es importante pues tener este espacio para que también puedan llevarse la solución, alguna duda, algún problema que ahora tal vez Horacio les puedas ayudar. Pero en realidad que a mí me ha encantado el aporte que ahora nos has hecho, nos ha quedado el tiempo corto, creo, pero justamente nosotros vamos dentro del programa internacional, se han separado 52 horas para poder profundizar en estos temas y más. Ahí les hemos dejado en el Zoom un enlace para si alguien no ha recibido información de todo lo que contempla el programa internacional, les podamos enviar el brochure, les podamos enviar la información para que puedan matricularse. El programa inicia el día 2 de junio, ¿sí? Son vacantes limitadas. Em, y pues tenemos siempre hay un descuento preferencial para la comunidad de ISOMA y sus referidos, ¿no? Para todas las personas que son parte de la comunidad, tenemos tarifas preferenciales y facilidades de pago. Como les repito, siempre es para la comunidad, ¿ok? Entonces cuéntenos si tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden hacer por chat o también pueden levantar la mano para poder interactuar. Desde ya les agradecemos a todos por su participación en horario de la mañana. Ahorita somos 45 personas conectadas que están interesadas en seguir aprendiendo de la disciplina de detección de incendios, ¿no? Personas que están interesadas en que puedan hacer las cosas bien. Venimos hace tiempo, Horacio, trabajando y comentando un poco, ¿no? Hay una cultura en nuestro país y seguramente que la has visto en otros países también, en la que encontramos espacios donde llegamos y vemos condiciones que en lo básico no cumplen con la norma o alarmas que suenan y suenan y suenan cuando realmente no está ocurriendo ningún evento, ¿no? Y así como ese, muchos errores. em, y nosotros, como desde ISOMA, venimos trabajando en como que esto no debe ser normalizado, ¿no? No debemos acostumbrarnos a como que Correcto. falsear las cosas o hacerlo por hacer y bueno, esperemos que funcione y dejarla a la suerte, ¿no? Porque estamos trabajando con sistemas de los que, como tú decías, el tema de detección de incendios, ¿no? Nos ayuda a proteger la vida de las personas. Entonces, no, hace poco justo lo puse en mi estado de WhatsApp también, ¿no? Hay un mensaje de un referente que tuvo mucho impacto a nivel de muchos países que decía, ¿no?
Cuando te pregunten por un proyecto y si no sabes, si no conoces nada, tú di que sí y luego aprende, ¿no? Entonces, que es muy usado, la verdad, ¿no? Te dicen, vamos a trabajar en un proyecto. Sí, sí, yo lo puedo hacer, ¿no? Yo veo telecomunicaciones, veo videovigilancia y ves detección de incendios. Sí, sí, y luego empiezo a preguntar y luego lo lidero un proyecto que donde al final no tengo las herramientas para hacerlo. O actualmente me encargo de gestionar la parte de extintores, ¿no? Soy experto en extintores y me dicen, oye, ¿y no ves detección de incendios? Sí, sí, lo veo y luego busco y veo la forma de hacer las cosas, ¿no? Pero nosotros venimos trabajando en que en protección contra incendios no podemos hacer eso, no debemos tal vez, ¿no? Más que no podemos, no debemos hacer eso, porque estamos trabajando con proyectos de los que depende la vida de las personas, ¿no? Entonces, o sea, en caso de una emergencia nos va a proteger. Entonces, invitamos a las personas a hacer las cosas bien, a aprender y que participe en este espacio, todas las personas que están conectadas, es justamente personas que están interesadas en seguir aprendiendo, en seguir creciendo, ¿no? En seguir, a veces también aprender para enseñar. Entonces, felicito a todos los que están conectados en horario de la mañana, chicos. Bueno, no sé si no hay ninguna pregunta. Entonces, a ver, acá hay una pregunta de Ángelo. Dice, buenos días. En su experiencia, ¿ha visto proyectos de detección lineal de temperatura en túneles? Dice, si es así, ¿qué diseño aplicó? ¿La UL 521 o la EN 54? ¿Has visto proyectos en Muy túneles, buena esa pregunta. Horacio? Muy buena esa pregunta. Sí, me ha tocado ver proyectos de túneles. Hace cuestión de un año y medio me tocó ver un proyecto ahí en Perú. Y bueno, ahí la normativa un poco tiene que ver con de dónde viene el criterio prescriptivo, ¿no? Particularmente en nuestra región hay fabricantes europeos que se dedican a lo que es la fibra óptica para detección lineal de calor, que es lo que la solución que más o menos se aplica más en túneles, por una cuestión de distancia, por una cuestión de confiabilidad del producto, de la fibra óptica en sí misma, las condiciones físicas. Y como la mayoría de los fabricantes que nosotros conocemos en la región son de origen europeo, no voy a citar las marcas, pero sí hay dos o tres marcas que son bastante conocidas, obviamente que basan el diseño en normativa europea. Y ahí siempre viene la pregunta, ¿qué es mejor, UL o N54? No son ni mejores ni peores, son diferentes, porque también de alguna forma están basadas en realidades diferentes. La normativa europea en muchas cosas parece ser más blanda, más laxa que la normativa americana, pero en otras condiciones es más exigente. Particularmente no puedo dar una respuesta exacta si es UL mejor que N, pero sí me tocó ver estos proyectos, incluso en Uruguay me tocó ver un proyecto de detección lineal en tanques de techo flotante, de tanques de petróleo crudo, donde también se aplica fibra óptica, y el diseño de la norma europea era el que estaba avalado también por la normativa API, que es la norma de aplicación en la industria petrolera. Entonces hubo que diseñar esa solución basado en la normativa europea indicada por el fabricante. Lo cual no quiere decir que en todas las condiciones nosotros tengamos que cumplir con una norma o con la otra, ni que una sea mejor ni que una sea peor, sino que tenemos que ver también si la normativa de el riesgo que nosotros vamos a proteger exige determinadas condiciones, eso es lo que nos va a determinar cuál es la norma de diseño que vamos a tener que aplicar, ¿no? Por ejemplo, de vuelta, el caso de la industria de oil and gas, donde se basa muchas veces en la normativa API, si bien hay norma NFPA que también contempla los riesgos en la industria petrolera, muchas veces la industria petrolera, si estamos hablando de corporaciones que son europeas,
utiliza normativa europea. Entonces nos va a obligar a que nosotros tengamos que considerar productos que cumplan con normativa europea. Ahora bien, si estamos en un proyecto donde, en el caso de un túnel, si las condiciones que nos exige ese tipo de recinto están más alineadas con diríamos, la normativa de construcción americana, bueno, seguramente nos va a convenir más basarnos en la normativa prescriptiva americana. Pero eso no significa que la normativa europea sea mejor o sea peor. Eso depende mucho también, por eso digo, de el diseño constructivo, ¿no? Si viene una compañía alemana a hacer una instalación en Perú, seguramente se va a basar en la normativa alemana, adoptando quizás un poco de la normativa local, que puede estar basada también en la normativa americana, pero la mayoría de los requerimientos van a ser basados según normativa europea. Y bueno, eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, tenemos que estar abiertos a que no hay una norma que sea mejor o peor que la otra, son diferentes en algunos casos porque están basadas en diferentes realidades, incluso hasta culturales. ¿Tá? Por ejemplo, las estaciones manuales en la norma europea se pueden instalar en un rango de altura que no es avalada por la norma americana. ¿Tá? Entonces, la característica constructiva de los dispositivos, en algunos casos, no es la misma que exige la normativa americana, pero no por eso los equipos son malos, sino que están basados en otro tipo de construcción. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra cultura latinoamericana, nosotros no tenemos muy en cuenta el riesgo de los incendios, no es algo que tengamos esa preocupación en nuestra vida, no tenemos una cultura preventiva contra los incendios, nosotros somos muy reactivos. ¿Ah? Cuando hay un incendio, bueno, llamamos a los bomberos, esperamos no lamentar que hayan víctimas fatales, pero no estamos usando ningún criterio digamos, de cultura. Y eso es lo que pasa con la norma europea y con la norma americana. Como estamos hablando de culturas, que muchas cosas son similares, pero también tienen diferencias, eso también se ve reflejado después en la normativa de los productos para protección contra incendios. Entonces, con esto lo que quiero decir es que si estamos diseñando el túnel basados en normativa americana, no quiere decir que sea mejor el diseño que la normativa europea. Donde sí puede haber una diferencia es en las certificaciones, porque las certificaciones de terceras partes americanas, caso de UL o de FM, tienen un costo, un valor económico, un impacto económico superior a lo que tienen las certificaciones en Europa. Eso sí es una diferencia que nos puede impactar en el costo del equipamiento. Ustedes seguramente, si han tenido la oportunidad de cotizar productos basados en la N54, van a ver que el costo de esos productos por ahí es inferior al de los productos que vienen de Estados Unidos, fabricados bajo requerimientos de UL, con la aprobación de UL, con la aprobación de Factory Mutual, pero en realidad el producto tiene después en funcionamiento, tiene casi que las mismas prestaciones. Entonces nosotros lo que tenemos que, para poder decir si una norma es mejor que otra, si un producto es mejor que otra porque está fabricado con diferente normativa, tenemos que tomar contacto, hacernos de esa norma, la vamos a tener que estudiar de principio a fin y de ahí poder determinar técnicamente si las condiciones de esa norma están en línea con el riesgo que nosotros vamos a proteger. Porque por ahí, insisto, no es lo mismo instalar un sistema de detección lineal en un túnel a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, donde vamos a tener menor nivel de oxígeno, obviamente menor velocidad de propagación de fuego, a instalar ese sistema en un túnel que está, por ejemplo, en un sitio a menos de 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces nosotros tenemos que buscar una norma que nos permita sí contemplar esas condiciones, que nos dé
los criterios para esas condiciones y de tal forma nosotros ahí después vamos a poder seleccionar el producto que vamos a tener la seguridad de que está apto para esa instalación. Sé que la respuesta es un poco amplia, pero sí es de la manera que nosotros podemos técnicamente diferenciar si una norma es más adecuada que otra norma para el riesgo que vamos a proteger. Genial, Horacio. Hay otra pregunta de Javier en relación al interior de mina. Dice, ¿cómo sería la detección de incendios? Está referido al tema de minería subterránea. ¿Has tenido experiencia en mina subterránea, Horacio? Sí, me ha tocado ver proyectos y me ha tocado estar en minería subterránea también. Bueno, la minería subterránea normalmente por ser un ambiente muy hostil, ¿no? Nosotros ahí tenemos condiciones en muchos casos de temperatura, humedad, partículas en suspensión. Generalmente la detección de incendios que se hace en ese tipo de sitios está basada mayormente en la detección térmica, ¿ah? Porque justamente si nosotros instalamos detectores de humo en ese tipo de lugares, podemos tener muchos problemas de acumulación de suciedad en la cámara de detección, falsas alarmas, ¿ah? Pero también la industria ha ido generando soluciones, se han ido desarrollando productos que son capaces de poder trabajar en ese tipo de condiciones, ¿no? Por ejemplo, hay un fabricante de sistemas de aspiración que ya tiene productos que están diseñados y están probados en las condiciones de la minería y que funcionan muy bien. Obviamente, a un costo bastante importante, pero que son soluciones que son confiables, ¿tá? También en la minería muchas veces nosotros no nos basamos en proteger todos los túneles de la mina, sino que los sitios donde podemos tener el origen de un riesgo, una sala de eléctrica, por ejemplo, una subestación eléctrica. Ahí es donde mayormente nosotros vamos a basar el cuidado, ¿no? Esas subestaciones eléctricas generalmente son las que alimentan parte de la maquinaria de extracción, obviamente que son un origen de incendio, porque ahí tenemos taleros eléctricos, tenemos transformadores de alta tensión, entonces ese es el sitio que habitualmente más se vigila en la minería. Obviamente las cintas transportadoras también son un riesgo, pero obviamente que eso también tiene mucho que ver con el tipo de explotación. No es lo mismo proteger una mina de carbón que una mina de oro. Son diferentes riesgos, son diferentes condiciones. Y eso obviamente que nos va a implicar a nosotros reconfigurar el sistema, ¿no? Obviamente una que es de carbón nunca va a ser una mina de explotación de oro, salvo que por eh, acción de la divina providencia encontremos un yacimiento de oro dentro de una mina de carbón, porque hay minerales que habitualmente no están en contacto con otros minerales. Entonces, es una ciencia bastante interesante también la de proteger minería. Nosotros tenemos que también tener en cuenta en la minería, hay un riesgo que es muy latente, que es el riesgo de los gases. Gases que están de alguna manera comprimidos dentro de la roca, como es el caso del monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno. Hay gases que son tóxicos, hay gases que son explosivos. No sé si ustedes sabrán que, bueno, que a principios del siglo pasado, cuando no existían los sistemas de detección de gases, en las minas usaban aves, usaban canaritos, que eran básicamente sus detectores de gases tóxicos, por ejemplo, de monóxido o dióxido de carbono. Hoy, obviamente, no vamos a poner animales para poder alertarnos de la presencia de ese tipo de gases. Tenemos que usar detección de gases. Hay detectores específicamente desarrollados para ese tipo de gases. Entonces, bueno, justamente en una mina, nosotros estamos viendo un proyecto de una mina que solo abarca la detección de incendio. Está bueno preguntarle a la gente que está trabajando en esa mina, a los que hacen la explotación, si tienen riesgos de presencia de gases tóxicos, de presencia de gases explosivos,
porque eso obviamente es un riesgo que también tenemos que atender con la detección de incendios. Por eso insisto, la detección de humo en las minas está limitada a determinados sitios, a determinados recintos. No vamos a poner detectores puntuales a lo largo del túnel de una mina, pero sí vamos a ir a proteger los sitios donde podemos tener un riesgo que puede llegar a generar una explosión, que puede llegar a generar un derrumbe dentro de una mina, y esos son donde nosotros tenemos que focalizar. Muy bien, genial. Gracias, Horacio, por compartir tu respuesta a estos comentarios. Gracias, Ángelo, Javier, por sus preguntas. Entonces, me parece que ya no hay más preguntas por parte de los profesionales. Horacio, no sé si quieras comentar algo para ir cerrando. Bueno, agradecerles a todos los que se conectaron en este horario que no es habitual para ustedes. Obviamente que siempre estas instancias las hacen en un horario diferente. Agradecerles el tiempo que nos han dedicado. Eh, la idea es que cuando empecemos en el curso, más interacción, que puedan hacer más preguntas. Eh, Siéntanse libres de preguntar lo que tengan que preguntar, no se queden con dudas. Eh, Obviamente unas preguntas en respuesta sabía, obviamente este es un mundo de ciencia y a veces tenemos que dar respuestas que sean serias y no dar respuestas así porque me pareció y no. Nosotros tenemos que ser muy coherentes en el tipo de respuesta que les damos a ustedes. Por eso es que es muy importante que tengamos contacto con la normativa, contacto con las especificaciones de los fabricantes. Cuando vamos a hacer una instalación de detección de incendio, leamos los manuales de instalación y configuración antes de colocar los equipos para después evitarnos problemas, para poder eh, adelantarnos a posibles problemas que nos pueda ocasionar la instalación. Eso es lo que nosotros estamos recomendando siempre. Yo también pasé por el campo, me tocó ser instalador muchos años, estuve arriba de las escaleras, de las plataformas, eh, y bueno, a medida que uno se va encontrando con situaciones, lo que me pasaba a los comienzos era que yo empezaba las instalaciones y me detenía a leer los manuales cuando tenía algún problema o alguna duda. Y con el paso del tiempo me di cuenta de que ese era un error gravísimo que estaba cometiendo. Yo quería hacer las cosas bien, por lo tanto, empecé a cambiar mi forma de trabajo y obviamente que eso después fue dando sus frutos. Eh, También me permitió sentarme con los diseñadores y hacerles ver ciertas condiciones que muchas veces en el papel, en el plano, no se pueden considerar, pero que después resultan ser una condición para nuestras instalaciones. Y entonces, bueno, la idea es un poco también compartir toda esa experiencia de prácticas. Algunas prácticas no eran buenas, otras sí, pero bueno, por lo menos compartir con ustedes las buenas prácticas, el criterio. Seguro que mis colegas les van a compartir desde otros ángulos información también basada en la experiencia, en las recomendaciones de las fábricas. Y bueno, la idea es con todo esto que podamos ayudar a que los sistemas de detección de incendios sean confiables, sean eficientes, que tengamos usuarios contentos y que esto sea una buena experiencia de negocios, porque obviamente esto no deja de ser un negocio. Siempre estamos atrás de la protección de vidas, pero bueno, nosotros perseguimos también un fin. Hay que ser consciente de ello y bueno, la idea un poco es con ustedes compartir conocimientos, compartir todo este tipo de experiencias que tenemos. La formación, la idea es también que ustedes se lleven
un espectro de conocimiento que quizás no lo vemos en la normativa y lo vemos durante el transcurso de los años, en la experiencia, en la obra, en el diseño, en el proyecto ejecutivo, todo ese tipo de factores que van apareciendo a medida que nos vamos profesionalizando, a medida que vamos atendiendo proyectos más complejos, más grandes. Bueno, esa es la idea que nosotros tenemos con Maribel y con el equipo de ISOMA, y es darles a ustedes una visión que les permita adelantarse a determinados eventos, a determinadas condiciones, y que tengamos lo más acotado posible las consecuencias que a veces son negativas para los sistemas de detección de incendios y también para nosotros como empresarios, como instaladores, como vendedores. Aquí la idea es que todos los que intervienen en el ciclo puedan tener un pantallazo bastante amplio de lo que es esta disciplina que obviamente quienes hace muchos años que estamos acá somos apasionados. Yo soy un apasionado por la detección de incendios, no sé hacer otra cosa, ¿no? Entonces, sí, a lo largo de toda mi carrera profesional, la intención siempre ha sido la de mejorar, de poder adquirir nuevos conocimientos, de hacer las cosas bien y también de compartir ese conocimiento, de poder hacer que mucha gente más también esté en un nivel más alto en cuanto al profesionalismo, a la capacidad técnica. Y bueno, esta es la intención que tenemos en este curso y que queremos compartir con ustedes. Así que bueno, les agradezco mucho el tiempo. Sé que esta es una hora un poco impropia para ustedes. Bueno, obedece también a que estamos en un continente bastante grande donde tenemos diferencias horarias entre los países. Y bueno, la intención es entonces encontrarnos en el próximo mes y empezar a compartir con ustedes experiencias y que ustedes también compartan las experiencias de ustedes. Despojémonos de preconceptos, de la competencia, de las marcas. Hablemos de este mundo apasionante que es la detección de incendios, con el fin que podamos proteger las personas, que podamos evitar que se pierdan vidas en los incendios, que los incendios también sean pérdidas materiales. He visto a lo largo de los años, he visto muchas empresas cerrar sus operaciones a raíz de un incendio por pérdida de mercado, por pérdida de maquinaria de producción, porque muchas veces, si bien los seguros nos cubren los daños, el hecho de no poder cumplir con la demanda de los clientes, el hecho de no poder atender las órdenes de productos, hace que muchos fabricantes hayan tenido que cesar sus operaciones. Y ese es un caso que lo he visto en varios países, no solamente en Uruguay, y que también nosotros tenemos que hacerle ver a esos clientes, cuando estamos frente a ellos, defendiendo nuestro proyecto, defendiendo nuestra oferta, nuestra propuesta técnico-comercial, que tenemos que ser un poco más amplios y decir, nosotros estamos presentando una propuesta de valor y que el cliente pueda valorar esas condiciones que de alguna manera le pueden llegar a hacer perder su negocio. Muchas veces eh, el cliente por ahorrarse $2.000, $5.000, después termina perdiendo 1.000.000 o más. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a educar al mercado, de hacerles ver que, bueno, obviamente las pérdidas humanas no son valorizables, no hay dinero que pueda pagar la pérdida de una vida. Eso generalmente va a otro nivel, va a nuestra conciencia. A nadie le gusta tener en su conciencia la muerte de personas por haber recortado un proyecto de incendio, como tampoco a nadie le gusta ver cerrar su operación, su fábrica, su comercio, porque bueno, también quiso instalar una solución por ahí barata para cumplir con las exigencias, diríamos, gubernamentales o locales, y después termina perdiendo todo el trabajo de su vida, todo su capital en un incendio. O sea que nosotros tenemos que trabajar mucho en eso. Yo creo que esa es la conciencia que tenemos que generar en Latinoamérica,
que la tienen los países del primer mundo, en donde obviamente la vida está por encima de todo. Nuestro principal objetivo es proteger la vida humana y obviamente la de otros seres que están dentro de los edificios, pero también que nuestros usuarios, nuestros clientes puedan tener la continuidad de su negocio, que no pierdan su negocio. Muchas veces he visto negocios familiares perderse por un incendio y la verdad que también es conmovedor. Obviamente lo más conmovedor es tomar conocimiento de cuando fallece gente en los incendios. Eso es algo que no debería suceder en nuestros países, sin embargo sigue ocurriendo. Y bueno, un poco lo que tenemos que trabajar nosotros es en generar una conciencia, primero desde nuestra parte, de nuestro lado, para después poder transmitir esa conciencia, esa preocupación hacia el resto de la comunidad, porque nosotros vivimos dentro de una comunidad, y de alguna manera poder, como decimos en Uruguay, levantar la vara y hacer que los proyectos sean más profesionales, que sean eficientes, que no den falsas alarmas y que la gente se sienta segura, se sienta protegida por los sistemas que nosotros instalamos. Y acá no hablo únicamente de las marcas que me toca hoy representar, hablo en general de toda la industria. Y bueno, esto es un poco el plan que tenemos junto con Isoma para compartir con ustedes. Sí, gracias Horacio por compartirlo tan claramente. Realmente nosotros estamos yendo más allá de la norma, porque entendemos, o sea, tal cual lo que ha dicho Horacio, no voy a redundar en lo mismo, pero gracias por decirlo de una manera tan sencilla. Y bueno, los esperamos a todos. Si hay algo de lo que han escuchado en este espacio que les ha sonado dentro, entonces no lo dejes ahí. Este programa que hemos creado, este programa internacional que hemos creado es para que dejemos solo de ejecutar y empecemos a liderar, a gerenciar los proyectos. Sí, entonces escríbenos para poder recibir más información, pero antes de terminar, Horacio, ¿qué tal si nos tomamos una fotito con todos los participantes? Y ahí les Sí, compartimos ¿cómo la no? fotito al grupo de WhatsApp. Entonces, los invitamos a prender sus cámaras, los que pueden. Sabemos que estamos en horario laboral, pero si puedes prender tu cámara, préndela para tomarnos una fotito ahí con Horacio y tenerla de recuerdo. Horacio, no sé si puedes dejar de compartir para ver las imágenes más un poquito más altas. Sí, Ahí claro. Michael desde el trabajo está conectado. Bien, Michael, muy bien. Lisandro, ¿cómo estás? Ahí con el casco, muy bien, chicos, qué bueno. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel de Fireno, placer, muy bien, gracias por prender tu cámara. Edward, qué gusto saludarte nuevamente. Ya Dante, lo saludamos temprano, ¿cómo estás? Ángelo, qué placer. Hola María, ¿cómo estás? Elena, qué placer, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias por prender tu cámara. A ver, chicos, vamos prendiendo las camaritas para tomarnos una fotito con Horacio. Martín, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Vamos a poder compartir con Martín también la próxima semana un poquito más. Ahí les vamos a estar compartiendo. ¿Cómo estás, Maribel? Qué Vamos a... gusto. Igual, Martín, igual, qué lindo tenerte en la plataforma de Soma. Todo muy bien. Gracias por prender tu cámara. Adolfo, qué lindo saludarte, Adolfo. ¿Por dónde estás, Adolfo? ¿Estás de viaje? ¿Paras viajando, Adolfo? Adolfo, para viajando. Muy bien, chicos. Entonces vamos tomando la fotito. A ver, vamos, ahí está, ya. Vamos a tomar la fotito a la cuenta de tres. Daniel, se volteó tu cámara, creo. Se volteó tu cámara. Voy al celular para... Ahí está, Gerald. Gerald, qué placer saludarte después de tiempo. Aunque sea virtual, nos estamos encontrando. A ver, a la cuenta de tres, ¿ya? Uno, dos y tres. Ahí está. Ay, miren, salió bonita la foto. Allí lo estamos compartiendo al grupo de la comunidad, que les voy a estar compartiendo el grupo. Pero quiero ver si alguien no ha salido. Quiero ver si alguien no ha salido de la otra pantalla. Voy a tomar otra por si acaso con la otra, con el otro espacio. A la cuenta de tres, ¿ya? Uno, dos, tres. Ya, genial. Listo, gracias a ustedes, gracias María. Pueden activar su audio para despedirse y ya nos encontramos en otra oportunidad. Muchas Gracias, gracias, Maribel. Horacio. Gracias. Muchas Muchas gracias, Horacio, gracias. por acompañarnos. Un placer haberte escuchado. Por Gracias a favor, Gracias, todos. un placer. gracias, Maribel, No, por la cuídense. oportunidad siempre. Gracias a Gracias. todos. Gracias, Daniel. Nos vemos. Chao, gracias, Horacio. Buena jornada para Hasta todos. luego Que con pasen muy todos. bien.
y buen fin de semana.